La evolución en los gimnasios y la actividad física. Segunda parte. Con los antecedentes que ya conocemos del modelo alemán de Jahn, el sueco Per Henrik Ling trabajó en los principios del desarrollo físico en Suecia, haciendo hincapié en la integración del desarrollo corporal perfecto con la belleza muscular. En contraste con los alemanes, este sueco promovió un sistema que buscaba una gimnasia muy suave, con poco o ningún aparato. Bueno, de hecho fue Ling el que inventó las barras en la pared. Su sistema se centró en ejercicios de calistenia, pero combinándolas con respiración, estiramiento y masajes. Este sistema ideado en Suecia tenía 4 categorías de trabajo: pedagógica, militar, médica y artística. Los movimientos debían ser perfectos. Lo que buscaba este sistema era que todo el proceso tenía que ser perfecto, los movimientos tenían que ser perfectos, bajo la dirección de un líder que debía diferenciarse muy bien del resto, tenía que ser vigoroso y sus movimientos perfectos. Algunas características de este método todavía pueden rastrearse en algunos programas modernos de entrenamiento físico. Y siempre en las primeras décadas de 1800, el español Francisco Amorós fundó una escuela militar de educación física en Madrid y después en París. Inclusive en 1830 publicó una guía que era para gimnasia y educación moral. Trabajó como líder de los entrenamientos del ejército español y finalmente se fue de ese cargo y abrió una sala de gimnasia muy popular en París. Este francés fue el iniciador de la educación física en Francia. Pero bueno, ya sabemos cómo son los franceses, ellos reivindican como el pionero de la educación física a un francés, Hippolyte Triat, que en 1847 fundó un gimnasio en París donde tanto burgueses como aristócratas se reunían por el entusiasmo del fitness, sin las diferencias que tenían en el resto de sus vidas sociales. Y ahora vamos otra vez a ver que cuestiones políticas pueden detonar el amor a la actividad física. Ya lo habíamos visto en la primera parte, con la necesidad de sentirse fuertes para defender su país. Bueno, cuando en la década de 1870 los franceses pierden Alsacia y Lorena frente a los alemanes, el espíritu nacionalista en Francia explotó. Batallones de jóvenes en todo el país empezaron a entrenarse físicamente con la idea de poder ir a la guerra para vengar a su país. Otro aspecto curioso del desarrollo de la educación física a lo largo de la historia es Escocia. En Escocia, en 1830, se hicieron populares los Juegos de Montaña. Estos Juegos de Montaña incluían desafíos que tenían que ver con juegos tradicionales escoceses, muy arraigados, como por ejemplo el lanzamiento de martillo y el tiro de piedra puesto. Esto se combinaba con carreras, lucha libre y salto. Vamos a ver otro dato muy curioso. ¿Cuándo en Inglaterra empieza el amor por la educación física? Cuando los ingleses conocieron las ideas de Charles Darwin de la adaptación de los seres vivos y la supremacía del más apto. Esto dio impulso a la cultura física de todos, porque los ingleses querían ser fuertes, porque querían estar en la cima de la jerarquía de la naturaleza. Es decir, que un evento que vino de la ciencia, como fue la teoría de la evolución de Charles Darwin, desató el amor por el fitness en los ingleses. En 1849 se llevó a cabo la primera competición atlética inglesa y 10 años después un inglés de apellido McLaren abrió un gimnasio perfectamente equipado en la Universidad de Oxford. En esa universidad él capacitó a 12 oficiales del ejército y estos 12 oficiales llevaron este tipo de entrenamiento al resto del ejército británico. Vamos a nombrar también dentro de la evolución de los principios y la evolución de la cultura física
no podemos dejar de nombrar la Sokol Checa en 1862. Es una organización, o fue una organización deportiva y juvenil inspirada en los sistemas alemanes de trabajo físico. Promovía el entrenamiento físico, moral e intelectual en todo el país. Un detalle: hacía mucho hincapié en las marchas forzadas, salto de vallas, levantamiento de pesas, pero también daban conferencias, hacían salidas en grupo al campo y hacían festivales de gimnasia masiva. Esto se fue extendiendo a todas las clases económicas, después le tocó a las mujeres y finalmente se extendió por todo el mundo eslavo. Estos grupos de actividad física y de entrenamiento físico acompañaron el desarrollo o el florecimiento del nacionalismo, porque también trabajaban sus tradiciones, las canciones y hasta el renacer lingüístico de algunas naciones. Esto ocurrió en toda Europa. Al llegar al siglo XX, ya encontramos a un marino y entrenador físico, el francés Georges Herbert, que promovió un método natural, es decir, otra vez volvemos a lo que trabajaban los griegos y romanos. Buscaba trabajar las habilidades naturales del cuerpo: caminar, correr, saltar, mantener el equilibrio, gatear, escalar, elevarse, hacer lanzamientos y trabajar mucho la autodefensa, y comenzó también con las carreras de obstáculos. Herbert fue el responsable del entrenamiento físico de la Marina francesa. Y así llegamos entonces a la creación del primer centro de entrenamiento bajo techo y al aire libre, que sería el más grande y moderno hasta el momento, 1913. Por supuesto, Herbert también escribió gran cantidad de libros y artículos sobre el tema. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? ¿Cómo imaginamos que pudo haber sido el desarrollo del fitness? Y aquí es donde también entra un elemento que no hubiéramos imaginado, porque aunque parezca increíble, el hecho de que Estados Unidos nunca se vio bajo amenaza de una posible invasión extranjera, al contrario de lo que pasaba en Europa recurrentemente, al no tener esta amenaza de invasión o de entrar en guerra, Estados Unidos no vio la necesidad de prepararse físicamente. El énfasis en el trabajo y el de la cultura física llegó más tarde que en otros lados. ¿Y quién inició el proceso de la cultura física en Estados Unidos? Una mujer, una educadora. Catherine Beecher intentó promover que la cultura física fuera incluida en los sistemas educativos. Insistió muchísimo en que se la incluyera en las escuelas para ambos sexos. Finalmente ella estableció en 1823 una institución educativa femenina en Hartford y fue la primera en incluir la cultura física directamente dentro de los planes de estudio. Por supuesto, este instituto femenino, del cual hay grabados, trabajaba la educación física. Al mismo tiempo, a Estados Unidos empezaron a llegar algunos inmigrantes europeos que se habían formado justamente en la tradición alemana de gimnasia de Jan o inclusive en la sueca, como ya vimos. Y fue un alemán llamado Charles Beck quien abrió el primer gimnasio al aire libre en Massachusetts. Fue el primer gimnasio de Estados Unidos. Era el año 1824. Y se activó el ejercicio físico en todo Estados Unidos y por supuesto también en el sistema educativo norteamericano. Empezaron a abrirse clubes especialmente dedicados a la gimnasia. El que está considerado como fundador de la educación física no es Catherine Beach, sino un hombre, Dudley Sargent, quien promovió los sistemas alemanes, pero también los sistemas suecos de fitness en Estados Unidos, y también trajo una innovación. Desafió la visión victoriana sobre las mujeres que venía, que las mujeres eran débiles, que se desmayaban por cualquier cosa, e instó a las mujeres a desprenderse de la ropa encorsetada, la ropa incómoda,
vestirse de forma más cómoda y a entrenarse desde que son niñas. Sargent inventó también aparatos nuevos, creó una prueba universal de fuerza, velocidad y resistencia y escribió numerosos artículos y libros. Y él fue el que, por escrito, advirtió, y cito textualmente: sin programas de educación física sólidos, las personas se convertirán en obesos, deformados y torpes.